Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast en el que, como ya debes saber, solamente se habla de química. Y si no lo sabes, es así. En este podcast hablamos solamente de química, de sus conceptos, de su historia, de grandes químicos y químicas, etc. Si te interesa el tema, suscríbete a este podcast y cada lunes tendremos un nuevo capítulo. Episodio 9 de la primera temporada. He tardado 9 capítulos en hablar de este tema. Y quien me conozca sabe que tiene mucho mérito. Si no sabes de qué te estoy hablando, mira el título de este episodio, que es ¿qué es la quimiofobia? Precisamente. Y es que uno de los principales motivos por los que me metí a divulgar química es para defenderla. ¿Defenderla de quién? Pues de aquellas personas que usan mal el término químico para referirse a una sustancia nociva, o química para indicar que un producto tiene sustancias artificiales. Creo firmemente que la mejor manera de defender a la química es divulgando cuál es su verdadero propósito y haciendo ver a la gente que la química, como todo, puede ser buena o mala, pero siempre en función del uso que se le dé. La química no es buena por sí ni es mala de por sí. Puede usarse para cosas buenas y puede usarse para cosas malas. Si te interesa este tema, quédate en este episodio y arrancamos. El título de este episodio es ¿qué es la quimiofobia? Así que comenzaremos por definirla. Bien, la quimiofobia es una aversión irracional o prejuicio contra sustancias químicas o contra la química en general. Normalmente atribuida tanto a la preocupación sobre los posibles efectos adversos de estas sustancias como al miedo irracional por ellas. Es un rechazo a la química, a los productos químicos. Dentro de la definición ya viene el concepto de irracional, por tanto se basa en un desconocimiento real de lo que se está hablando. Por eso te contaba que la divulgación de la química es el principal método y debe ser el principal método para combatir la quimiofobia. Si se basa en desconocimiento, vamos a intentar aportar conocimiento sobre la química a esas personas y ver si podemos hacerles cambiar de parecer. Lo cual ya te digo yo que es complicado, pero para eso estamos y en esa misión estoy yo en este podcast, por ejemplo. Seguro que habrás escuchado y visto y leído eslogans del tipo «Esta crema no está hecha con productos químicos», o «Este croissant es pura química», o «Esa fábrica libera gases químicos». Las tres frases llevan a quien las oye a sentir rechazo por la palabra química o químico. Es ya de por sí una connotación totalmente negativa del concepto, cuando la palabra químico en realidad se refiere en ese contexto a producto de síntesis. Lo que quieren decir, lo que tendrían que decir es esta crema no está hecha con ningún producto de síntesis o este croissant está elaborado con productos de síntesis. Lo cual tampoco hablamos de que sea bueno o sea malo, me refiero al concepto. Ya están diciendo que la química es mala, igual que dirían que un producto de síntesis es malo, lo cual tampoco es del todo cierto, como digo. Realmente es ahí donde reside el principal desconocimiento, en pensar que un producto químico de síntesis es peligroso de por sí, y entonces un producto natural no lo es. Ahí también está el verdadero punto de este problema. Atribuir la palabra química a los productos artificiales y no atribuírsela a los productos naturales, cuando todo absolutamente son moléculas químicas y nos cansamos de decir que todo es química. Bien, si hay una frase con la que quiero que te quedes en este episodio es una, concreta. El efecto de una molécula no viene determinado por su origen, sino por su estructura. Es decir, el hecho de que una molécula tenga algún efecto sobre nuestro organismo, negativo o positivo, es independiente de si la hemos extraído de una planta o si la hemos sintetizado en un laboratorio. Importa únicamente su estructura química, su número de carbonos, de hidrógenos, de nitrógenos u oxígenos,
la forma en la que están enlazados entre ellos, su geometría, volumen, nunca de dónde proviene. El organismo no tiene la capacidad de diferenciar el origen de una molécula y por ello existe la química sintética. Los químicos tenemos un gran maestro que nos enseña los pasos para obtener moléculas a partir de otras, de hacer reacciones, y ese no es otro que la naturaleza propia. La naturaleza es el mejor químico sintético que existe. En un laboratorio es imposible o muy, muy difícil sintetizar según qué megamoléculas de cientos de átomos que la naturaleza genera en cuestión de segundos. Y por otro lado, la capacidad de síntesis que hemos desarrollado los químicos en los últimos siglos ha permitido avanzar al mundo de los materiales, de la salud o de la alimentación. Si no intentáramos imitar a la naturaleza, si los químicos no pretendiéramos imitar a la naturaleza, que es un gran halago para ella, evidentemente, no es cuestión de confrontarnos ni enfrentarnos, si no lo intentáramos, nuestra alternativa para obtener productos químicos con un efecto sobre nosotros sería ir a esa naturaleza y extraer sus productos para utilizarlos en nuestro beneficio. Eso conllevaría una gran cantidad de inconvenientes. Habría que plantar esas plantas, por ejemplo, si se extrajera de plantas, hacerlas crecer, cortarlas y extraer el producto químico con un cierto proceso, tantas veces como fuera necesario, todo ese proceso entero, para obtener una gran cantidad, la cantidad adecuada que haga falta para nuestro objetivo. Además, el hecho de haber aprendido a sintetizar nos ha permitido inventar moléculas nuevas que la naturaleza no lo estaba haciendo. No que no sea capaz, sino que no lo estaba haciendo. Estas moléculas también tienen efectos beneficiosos y el hecho de obtenerlos a gran escala en el laboratorio es una ventaja con respecto a que todo lo tengamos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol es uno de los fármacos más vendidos, con efecto analgésico. ¿Existen plantas con moléculas analgésicas? Claro, y te puedes hacer infusiones de ellas y tendrá un efecto similar o el mismo. Lo que pasa es que su aislamiento sería mucho más caro e imposible a la escala a la que se produce el paracetamol. Ese es un ejemplo. Además, no entraremos en temas de dosis porque al coger una planta, cortarle su hoja, infusionarla y tomarte esa infusión, no tienes ni idea de qué cantidad de molécula te estás tomando, ni de cuáles hay en esa hoja, aparte de la que a ti te interesa, ¿no? La química sintética se basa en obtener productos aislados y puros y en gran escala, ¿vale? Siempre tomando como ejemplo la naturaleza, que es el mejor químico sintético que hay. La cuestión aquí es que no tiene sentido científico atribuir a las moléculas unas características por su origen. Muchas moléculas son más fáciles de obtener de la naturaleza y otras son más fáciles de obtener del laboratorio. ¿Qué importa? La aplicación que se les dé y siempre atribuido a su estructura. Es decir, importa de una molécula qué aplicación le des, buena o mala, ¿no? Y esa aplicación irá en función de la estructura de esa molécula. Según su estructura, será mejor para una aplicación o para otra. Si hablamos de fármacos, pues según su estructura tendrá un efecto sobre algo, sobre una parte del organismo o sobre otra. En fin, ¿me entiendes, no? Podemos hablar de la naturaleza también. Podemos meternos en la naturaleza, ¿no? Pues bien, la toxina botulínica es la neurotoxina elaborada por una bacteria. Totalmente natural, ¿vale? Y es una de las toxinas más poderosas descubiertas hasta hoy. Cuando digo poderosas, digo nocivas. El término toxina ya indica que es nociva, ¿vale? Pero podemos decir que es una de las moléculas más tóxicas que existen. ¿Qué se entiende por toxicidad? Que causa un efecto adverso a muy, muy, muy bajas dosis. Que eso es importante. Todas las moléculas del mundo son tóxicas a una dosis concreta. 6 litros de agua de golpe es tóxico. ¿El agua es tóxica? No. O depende de la dosis. Esta toxina, por ejemplo, es miles de veces más tóxica que el cianuro. Es decir, con 1000 veces menos, o miles, no sé exactamente el dato, pero miles de veces menos de dosis de esa molécula te hace el efecto adverso que te hace el cianuro, a dosis bajas, ¿no?
Su estructura contiene más de 6.000 carbonos. Es una proteína o un péptido. Con esos 6.000 carbonos tenemos hidrógenos, oxígenos, nitrógenos. O sea, es una estructura con miles y miles de átomos. Es imposible sintetizarla en el laboratorio. Es una molécula 100% natural. ¿Es una molécula buena? Diríamos que no. ¿Pero es una molécula mala? También tengo que decir que no. Y es que siempre depende del uso que se le dé. Y por supuesto de la dosis. Los químicos hemos llegado a dominar tanto nuestra ciencia que incluso esta terrible y tóxica molécula natural la estamos pudiendo utilizar para el tratamiento, por ejemplo, del estrabismo, una patología oftalmológica caracterizada por la hiperactividad de los músculos del globo ocular, o para tratar, por ejemplo, la incontinencia urinaria en las personas parapléjicas. ¿Dirá esa gente que la toxina botulínica es mala? Pues no lo creo. Y es que los químicos no miramos si una molécula es buena o mala, ni si viene de origen natural o sintético. Somos capaces de ajustar el efecto de cualquier molécula jugando con la dosis o jugando con su estructura. Cuando una molécula es mala, a una dosis X, podemos hacer que esa molécula sea buena añadiéndole un carbono más, ¿vale? Y a la misma dosis será buena para nosotros, ¿vale? Esos son ejemplos muy sencillos, pero los químicos no miramos origen, no miramos si es buena o mala, no. Esos términos no los tenemos incorporados a nuestro vocabulario. Hablamos de dosis letal, dosis tóxica o la estructura que tiene. Con esa estructura, ¿qué efecto produce a tal dosis? Y con otra estructura, ¿qué otro efecto producirá? Hay tesis doctorales que se basan en coger una estructura más o menos predefinida y jugar, entre comillas, a añadirle carbonos, a añadirle nitrógenos, a añadirle grupos funcionales concretos y de esa biblioteca de moléculas hermanas ver cuál es más activa frente a una enfermedad. Vamos, en eso se basa el descubrimiento de fármacos, en coger moléculas hermanas, modificarle cosas muy pequeñas y evaluar con esa modificación alguna variación en su efecto terapéutico. Entonces, no podemos afirmar que una molécula es buena o mala si no hemos evaluado la dosis y evidentemente todo depende de la estructura de esa molécula, ¿no? En fin, es ese conjunto de términos que a la sociedad, pues la verdad es que le falta. Y enseguida juzgamos a la química por quizá el mal uso que alguna gente ha hecho de ella, seguramente, y atribuimos que los productos sintéticos son malos por algún motivo, ¿no? Cuando los naturales son buenos. Bueno, pues tenemos aquí una toxina creada por una bacteria, más natural no puede ser, que a priori diríamos una molécula mala porque a muy bajas dosis nos mata. Pero es que a menos dosis todavía nos causa un beneficio, por ejemplo, en estas personas enfermas, ¿no? Esa es la magia también de la química, a mí por eso me encanta. Por tanto, no todo lo natural es bueno, ¿no? No todo lo sintético es malo, ni al revés. A un químico no le importa el origen, repito. Solo nos importa la mejor manera de obtener esa molécula. ¿Qué es de la naturaleza? Pues de la naturaleza. ¿Qué es en un laboratorio? Pues en un laboratorio, si nos da igual. Hay conceptos que no usamos, solo usamos pureza, dosis y efecto terapéutico a según qué dosis. Eso es lo que nos importa de los efectos de una molécula. Es hora de poner el término química o químico en su correcto lugar y hablar solamente de sustancias químicas nocivas, sustancias químicas beneficiosas a ciertas dosis. Yo lo siento, pero hay que cambiar ese vocabulario, ¿no? Con conocimientos básicos, como los que hemos comentado en este episodio, que no son realmente demasiado complejos, es posible desterrar poco a poco esa mala concepción que algunos han ido generando en nuestra ciencia y eliminar la publicidad y eslogans maliciosos. Por muy natural que sea un producto, será bueno o malo en función de otras cosas que su origen. Y lo mismo con los sintéticos, ¿vale? No tiene ningún sentido. Creo que hay que parar ya de hablar de alimentos naturales
o alimentos hechos solamente con productos naturales y sin químicos, ya que no debería ser un reclamo ni un sinónimo de más saludable, ¿vale? No tiene ningún sentido. Natural y sintético no importa. Digamos que no es algo que importe. Podríamos evaluar el beneficio de un producto en base a otra serie de características que no sea natural o sintético, ¿vale? Y nada, por eso mismo creo Huele a Química, porque cuando estudias química, si tú lo estudias, estarás de acuerdo conmigo, empiezas a ver que nuestra ciencia es quizá una de las más apaleadas, no sé cómo decirlo, ¿no? Que se usa el término químico siempre referido a cosas malas. Y no tiene por qué, todo es química. Nuestras moléculas son... O sea, nuestro cuerpo está hecho a base de moléculas químicas. Y tan químico es un paracetamol como el ADN. Entonces... O la toxina botulínica es química. Es tan química como nuestras proteínas y nuestras enzimas que nos hacen vivir, ¿no? Entonces, hablar con ese vocabulario tan básico hace mucho daño. Y el problema es que las empresas de publicidad, o sea, las empresas hacen publicidad mala en ese sentido porque, claro, si tú ves un anuncio que dice este producto está hecho sin químicos, solo con productos naturales, ya te cala la idea de que uno, lo químico es malo, dos, lo natural es bueno. Si es que es fácil, si es que está claro, ¿no? A no ser que se pase un poco del tema. O bueno, luego está el concepto de los productos sin, ¿no? El fantástico paseo de eslogans con productos sin colorantes, sin conservantes, sin químicos, sin lactosa, sin gluten. Ya entramos a usar conceptos concretos que suenan obviamente a producto químico, evidentemente, que le da una connotación negativa. Si tú tienes al lado, por ejemplo, en un potito para bebés, ¿no? Tú eres una madre o un padre que tienes dos productos. Un potito para bebés que pone sin gluten, como bien, y un producto al lado que pone con gluten. Con gluten. Jolín, pues tú irás a pensar por un instinto de no alimentar a tu bebé con cosas malas, irás a pensar que el gluten es malo para tu bebé y dirás, yo como padre o madre tengo que elegir lo mejor para mi bebé, entonces elijo el producto sin gluten. Pero es un hecho de que te llega aquí el mensaje y tienes que decidir y decides en base a algo, a lo que te están diciendo, ¿no? Y luego vas a pensar, pero señoras, ¿acaso su hijo es celíaco? No. Entonces, ¿por qué le compra el producto sin gluten? Que seguramente sea más caro. Ojo, hablamos ya de otras cosas. Pues porque si uno especifica que no lleva gluten, será por algo, ¿no? Claro, el juego del sin es como especificar que algo no lleva un producto o una sustancia, quiere decir que lo remarcas, ¿no? Como, así me diferencio de la competencia, que yo no llevo eso. Vale, ¿y qué? Eso no tiene ningún sentido, me da igual que no lo lleves. No cambia nada tu producto que lleve o no gluten, a no ser que lo hagas para personas enfermas, ¿no? Evidentemente hay una gama ahora muy extendida de productos sin lactosa, lo cual me parece genial, pero solo destinada a esa gente que es intolerante a la lactosa. Ese es el mensaje. No hay que elegir un producto con o sin lactosa por el hecho de que lleve o no lactosa. Solo si eres intolerante a la lactosa. ¿Vale? Me enrollo porque es un tema que me encanta hablar de ello. Igualmente este podcast va a ser más corto que el resto, ya lo estás viendo, estoy acabando, porque realmente quiero quiero mostrar también que es un tema sencillo, entre comillas, de tratar, a nivel de que es cuestión de aclarar 4 conceptos básicos de natural versus sintético, productos sin. Todo eso es una cosa muy fácil de demostrar y de decir. Si tú estás viendo o oyendo este podcast, que si no lo sabes puedes verlo en YouTube mientras me estoy grabando mientras lo hago, está bien. Si me estás escuchando de alguna manera, oye, ayúdame, échame un cable, dedícate también a esto. Divulga química en tu barrio, en tu familia, en tu grupo de amigos. Cuéntales que natural y sintético es indiferente, que es lo mismo, que solo es el origen
Explícales que comprar chorizo en un supermercado es igual que comprarlo en el otro, si es la misma marca. Porque un paracetamol de la naturaleza será igual que un paracetamol del laboratorio, ¿vale? No importa el origen. Son analogías un tanto curiosas, ¿no?, que puedes usar. Y nada. Lo voy a dejar aquí porque creo que el tema ya está hablado. Hablaría mucho más. De hecho, es que ojalá te tuviera delante para poder interactuar contigo y que tú me dieras feedback y tener incluso una persona al lado que no sepa del tema y pudiera preguntar, ¿no? Entonces, si me estás escuchando como alguien que pensaba que había alguna diferencia entre productos sintéticos naturales y te has quedado hasta ahora y lo has escuchado todo, déjame alguna pregunta. Desde donde me estés escuchando, si puedes, deja alguna pregunta. Y hablemos un rato también, porque me encanta hablar de química, pero también me gusta la interacción con personas. Y, estaría muy guay que me dejarais comentarios con cuestiones, dudas o lo que sea, ¿vale? Yo lo digo ya en el episodio 9 del podcast, que llevamos 9 episodios, pero bueno, yo lo digo hoy y a ver si tal. Porque, a ver, me vais dejando cosas, pero, este tema me encanta tratarlo con gente para que me den feedback y yo poder contestar y entre todos sacar algo provechoso. Nada, hasta aquí el episodio 9 del podcast. Espero que haya sido entretenido. Te confieso que lo he escrito y grabado en cuestión de 1 hora. O sea, hace 1 hora no estaba ni escrito este podcast. Se me ha ocurrido hacerlo. Digo, ¿cómo no lo he hecho hasta ahora? Si es que llevamos 9 episodios y todavía no he hablado de eso. Venga, voy a hacerme un guioncito rápido, escribo. Me ha salido solo y he dicho, ahora. Y lo he grabado, por eso a lo mejor me ves un poco acelerado, porque de verdad estoy con el hype puesto sobre este tema. Estoy centrado en este tema, ¿no? Nada, espero que te haya gustado. Sígueme en redes sociales, @hueleaquímica, en cualquier red social que se te ocurra, básicamente. Estoy en @hueleaquímica. Tengo un blog, tengo un canal de YouTube, que si no me estás viendo y no lo sabes, tengo un canal de YouTube, Huele a Química. Gracias por seguir este podcast. Si no lo estabas siguiendo hasta ahora y te ha gustado este episodio, suscríbete en tu plataforma de podcasting habitual. Cada lunes habrá un episodio nuevo, al menos durante un tiempo seguro, hablando de cosas de química, ¿vale? Cosas que nos gustan a ti y a mí de química, como esta y otras. Escucha los anteriores, escucha los episodios anteriores, que también te resultarán interesantes. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!